Ahora vamos a avanzar con algo que necesitamos hacer, una actitud que vamos a realizar. En el momento en que el final se ha producido, que es decir adiós lúcidamente. El adiós se produce en el momento de que el final sucede y la pérdida se manifiesta. Pero no siempre lo hacemos lúcido, o no siempre tenemos toda la lucidez en el momento del adiós. Por lo tanto, vamos a decir adiós lúcidamente. Y una de las formas de decir adiós lúcidamente, hay varias, obviamente, es que vamos a observar aquello que es, diría, y por eso lo pongo acá, el 70-80% del impedimento o el filtro para la lucidez en el momento del final. ¿Qué es el acostumbramiento? El acostumbramiento es un mecanismo o una construcción de energía dentro de nosotros. Ya lo hemos visto, pero lo repito para aquellos que no hayan tenido tiempo de ver todas las exposiciones. Y ese mecanismo y construcción se deleita. Es su propósito, su final y su vida aferrarse a las cosas y al estado de orden de esas cosas subjetivamente. Dentro nuestro, en nuestra subjetividad, una energía, una construcción de energía se aferra a las cosas que en su mayor parte son externas. También puede haber internas, en el sentido de que nosotros producimos cosas internas a raíz de la observación de lo externo. Entonces dentro nuestro están esas representaciones subjetivas y construcciones subjetivas que representan cosas y relaciones entre las cosas. Y el acostumbramiento se aferra a eso. Vamos a ver que, como todas las construcciones de energía, el acostumbramiento tiene raíces. Y acá, en este ejemplo, es que la imagen de la comparación con el árbol se vuelve más exacta, se vuelve más acertada, se vuelve más identificada con la realidad. ¿Por qué? Porque el acostumbramiento, vamos a ver, tiene raíces. Una de esas raíces tiene muchas. Yo voy a nombrar unas pocas que sí están. Puede haber otras. Habrá otras. Sin embargo, estas sí las voy a nombrar porque sí están. Una de esas raíces es el sentido de identidad. Sentido de identidad. Cuando a aquello determinado, un objeto, le hemos adjudicado una parte de nuestro sentido de identidad. Nuestro yo, lo que nosotros somos, está adosado, está adjudicado a ese objeto.
ese objeto forma parte de lo que somos. También parte del acostumbramiento, raíz del acostumbramiento, es la saciedad no alcanzada. No hemos conseguido a través o con o de ese objeto saciedad. No hemos podido saciarnos. Y esa saciedad no alcanzada da vida y continuación al objeto. Tenemos que utilizarlo, tenemos que revivirlo, porque no nos hemos saciado de eso. Otra raíz del acostumbramiento es que creemos que esto, a lo cual estamos acostumbrados, tiene una función vital para nosotros. Sin esto determinado no podemos vivir. Y es aquí que cada vez que estos movimientos, estos mecanismos, estos engranajes suceden, que el acostumbramiento cobra vida, se nutre, se sostiene, puede continuar viviendo. Tal vez, y es muy probable, que estas raíces, estos mecanismos, no estén a la vista, pero sí existen y le dan vida, apoyo y nutrición al acostumbramiento. Viendo esto, entendiendo esto, es que podemos empezar a enfrentar al acostumbramiento en nuestros propios términos, como una construcción de energía a la cual le estamos dando vida y a la cual podemos dejar de darle vida. Cuando damos energía a la repetición enraizada en la insaciabilidad o en la no saciedad de un determinado objeto, le estamos dando vida al acostumbramiento. Y es este acostumbramiento el que juega un papel fundamental cuando el objeto al cual estamos acostumbrados desaparece. Es decir, en el final, el objeto del acostumbramiento desaparece. Y el acostumbramiento ejerce una presión de energía ante esta desaparición. Ya vimos anteriormente que se pueden generar procesos, se pueden generar otros mecanismos a raíz de esta desaparición y del conflicto que ocurre dentro nuestro, del conflicto que ocurre en gran parte con el acostumbramiento. Y una de las cosas que encontramos es la angustia y la incomodidad. Ese objeto, que era el centro y del cual nuestro ser
encontraba asidero, o que tenía una parte de nuestra identidad, del cual no estábamos saciados, que es vital para nuestro funcionamiento, no existe, ocurre, por el acostumbramiento, la angustia y la incomodidad. Ocurren. Y esa angustia y esa incomodidad, ese vacío que experimenta el acostumbramiento, son obstáculos en el proceso de enfrentar el final. Porque qué sencillo sería enfrentar un final sin la angustia, sin el sentimiento de desmoronamiento, de perder parte de nuestra identidad, de no poder saciar nunca más aquello que repetíamos, de no tener lo que necesitamos para vivir. Sería muy sencillo enfrentar el final sin todo eso. Pero tenemos angustia, tenemos incomodidad, tenemos carencia. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr el desacostumbramiento? El desacostumbramiento. ¿Cómo vamos a enfrentar el final para poder decir adiós lúcidamente? Y la respuesta es muy sencilla. Lo vamos a hacer a través de la autoconciencia. Es a través de la autoconciencia donde vemos cómo el proceso ocurre. Vemos cómo hay un principio y un final. En la autoconciencia podemos observar el proceso, el ciclo en su totalidad. Principio, ápices, grados de separación, escalones, final. Todo lo que hemos visto antes se puede observar, contener y ver desde la autoconciencia. Y viendo la existencia y realidad del proceso, podemos entender cómo que el final es inevitable y natural, porque entendemos el proceso, entendemos la fuerza que está en juego, el movimiento, el transcurso y la realidad, la necesidad del final. En la autoconciencia, cuando vemos el proceso, cuando vemos todos estos elementos que constituyen el proceso, podemos entender el final. Podemos aceptar el final. Podemos entender las consecuencias del final e interiorizar lo que este final nos enseña. Y es muy importante esto de lo que el final nos enseña. Porque yo lo he propuesto y ustedes en sus propios procesos de reflexión encontrarán igual o diferente conclusión. Pero si llegan a la misma conclusión que yo, el objetivo de la existencia es aprender. Y una de las cosas en las cuales aprendemos, obviamente, son los finales. Pero como vimos, el yo humano está condicionado a ignorar la ganancia que ocurre en el final.
tiende a ignorar la ganancia que ocurre en el final, pero existe. Y percibiendo esa ganancia y encontrando lo que el final nos enseña, es que podemos crecer y evolucionar. Pero el que crece y evoluciona es el yo cósmico. El yo humano no puede evolucionar porque está limitado por su propia constitución. Sí puede aumentar y expandirse, pero hasta el límite en que nuestra mentalidad humana tiene, podemos crecer y expandirnos como seres humanos. Pero evolucionar es propiedad del yo cósmico. Y el yo cósmico es el que puede interiorizar ese aprendizaje que el yo humano tiende a ignorar y crecer a través de ese aprendizaje. Porque, y aquí viene una cuestión que surge muchas veces en los procesos del final. Abro comillas. Nada tiene sentido. Cierro comillas. Muchas veces esta frase, este estado mental, esta conclusión humana se presenta en los procesos del final, tras los finales, en el momento de la ausencia, en el momento de la carencia, en el momento del decir adiós. ¿Por qué nada tiene sentido para el yo humano? Se niega a ver el aprendizaje y no puede absorber ese aprendizaje en su totalidad. Y como no puede, lo niega. Es un círculo vicioso. Lo que, ya lo vimos, lo que el yo humano no puede procesar y lo que el yo humano encuentra que va más allá de sus propias posibilidades y capacidades, lo niega y lo hace desaparecer. Por lo tanto, no hay nada que aprender a través del final. Y como no hay nada que aprender a través del final, nada tiene sentido. Porque ver el sentido del final, aprender del final y en el final el sentido, nos lleva más allá del yo humano. Y como el yo humano no quiere, no permite, no puede ir más allá de sí mismo, por lo tanto, no existe el sentido. No puede existir el sentido. Cuando hay un atisbo de sentido, mecanismo de distracción, llamar la atención hacia otra cosa, ignorancia y todo lo que ustedes quieran. Ya lo vi, algunas cosas ya las vimos. Entonces, de allí surge el nada tiene sentido. En la incapacidad del yo humano de concebir un aprendizaje y negar el sentido, negar el aprendizaje. Pero, dentro de la autoconciencia podemos encontrar ese aprendizaje y crecer a través de él. Y es con ese aprendizaje que tenemos otra herramienta para enfrentar el acostumbramiento. Porque con ese aprendizaje podemos encontrar la saciedad de lo que ya no está. Podemos encontrar la forma de despegarnos del aferramiento que es el acostumbramiento. Podemos soltar aquello a lo que pensábamos nuestro yo estaba asociado. Podemos despegarnos, podemos quitarle la cualidad vital a aquello que ya no está más, a través del aprendizaje y del entendimiento que encontramos en el final. Podemos alcanzar a través de esto un punto que es el del adiós lúcido.
podemos llegar a decir y a decirnos, yo a esto no lo necesito más, adiós.